Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 3 y estamos conformados por la compañera Yadira. yo, Emiliano. Y Alberto. La primera explicación será el problema 14 de la compañera. Nuestro ejercicio 14 dice que se desea que la resistencia de un artículo sea por lo menos de 300 psi. Los datos se registran en una carta XR y esta carta XR es un gráfico de control para monitorear. Nuestro primer inciso, vamos a contar con 30 datos y esto los vamos a graficar. Debemos de dar una explicación en el cual corroboremos que nuestra resistencia sea de por lo menos 300 psi y efectivamente se cumple satisfactoriamente. Vamos a calcular los límites de una carta e interpretarlos y de esta misma manera los vamos a obtener. Más adelante le vamos a presentar las gráficas y nuestros archivos. Yo sigo con el problema 18. Mi pregunta es, ¿cuándo se recomienda aplicar una carta de visualidades? ¿A qué tipo de variables y procesos? Pues hay varios tipos que se aplican en la industria, pero sobre todo manejan 5 métodos que son los más eficientes. Tenemos las variables continuas, que es estar checando el rango, el peso, la temperatura de los materiales para llevar una cierta administración sobre ellos. Tenemos los procesos estables, que eso se recomienda que sean a largo plazo porque lleva un tiempo no determinado de su medición, de cómo va funcionando, de su valor en el mercado. Tenemos el monitoreo de calidad, que es el más importante, pues es el que se recomienda que se le dé el 100% de atención, es checar que todo producto o artículo vaya correctamente para que no haya devoluciones y el cliente esté satisfecho. El otro es datos recolectados en intervalos regulares, es llevar siempre una medición de cada uno de los productos, de cada uno de los envíos, de los embarques, estar llevando una administración y llevar un buen proceso. Y la última sería análisis de tendencia, que es una de las más importantes, que se trata de cada producto estar mejorándolo, innovándolo, se conoce como mejora continua. A mí me tocó, es un proceso químico, se mide la eficacia lograda en cada lote. En la actualidad, procesar un lote, incluyendo todas sus etapas, lleva un promedio de 13 horas. Si se decide implementar una carta de control para el tiempo de procesos y otra para el rendimiento. ¿Para qué sería útil una carta de control en estos casos? Las cartas de control te permiten mantener el proceso químico bajo control, detectar problemas antes de que se conviertan en fallas graves y contribuir a la mejora continua. De manera específica, ¿qué carta de control es la más apropiada para estas variables? Para el tiempo de proceso se usa una carta XR según el tamaño de la muestra. Para el rendimiento, una XR o XS según el rendimiento es continuo, porcentaje de la eficacia. La carta P o carta NP si el rendimiento es categórico, cumple o no cumple. Si el tiempo de proceso de un lote es mayor a 13 horas, eso significa que sí son las cosas muy lentamente. Un tiempo de proceso mayor a 13 horas no siempre indica que alguien haya trabajado lentamente. Hay varios factores que pueden influir en un tiempo de proceso de un lote, en un proceso químico, como la variabilidad natural del proceso, condiciones del lote, mantenimiento, problemas técnicos, cambios en parámetros del proceso, interrupciones externas. ¿Cómo detectar el tiempo de proceso ha bajado o subido? Para detectar un aumento en el tiempo de proceso sería puntos consistentes más cercanos por encima del LSS, tendencia ascendente de 6 o más puntos consecutivos con aumento progresivo, corridos por encima de la línea central, 9 o más puntos consecutivos por encima de LS. Para detectar la disminución en tiempo de proceso serían puntos consistentes más cercanos o por debajo del I, tendencia descendente de 6 o más puntos consecutivos con una disminución progresiva. Explique de manera general lo que tendría que hacer para establecer los límites de control para el tiempo y el rendimiento. Para establecer los límites de control en las cartas de control del tiempo de proceso y el rendimiento, se sigue un proceso sistemático basado en datos históricos o preliminares de proceso. Estos límites ayudan a identificar cuando el proceso se encuentra bajo control estadístico o existen causas especiales de la variación. ¿Listo?
Pues eso sería todo lo teórico, profe, y lo demás de las gráficas y todo lo relacionado en Excel se lo vamos a dejar en un archivo y sería todo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Damos un 10.